Damas y caballeros, bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos, un día interesante. Estamos en el preámbulo de la última fecha del Campeonato Mexicano, del torneo regular, y un partido que llama mucho la atención, un clásico entre Tigres y Rayados y Tigres, que va a definir el liderato del torneo, puede definir el liderato del torneo. Pero la noticia del día es un comunicado que da el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje del Deporte, un órgano independiente, que hoy ha dado una resolución anulando las 2 multas impuestas a la Federación Mexicana de Fútbol, y en su lugar se le imponen advertencias. Hubo 2 multas iniciales en los partidos contra El Salvador y contra Canadá por el famoso grito homofóbico, que para muchos no es homofóbico. Aquí lo que debe quedar claro es que el TAS está castigando de alguna manera la resolución de FIFA, la multa de FIFA. La está quitando. Pero de alguna u otra manera está admitiendo que el grito es inapropiado. Dice: la formación arbitral del TAS, a cargo de los procedimientos, llegó a la conclusión que la intención de los seguidores mexicanos no era ofender o discriminar a una persona en concreto. Hasta ahí no es inapropiado, ¿eh? Correcto. Sin embargo, incluso esas expresiones y palabras no fueron utilizadas con la intención de discriminar o ofender a alguno de los jugadores a las que estaban dirigidas. Las mismas, atención con esto, pueden ser consideradas discriminatorias u ofensivas por su propia naturaleza y por tanto no deben ser toleradas. En consecuencia, los estadios de fútbol. En consecuencia, teniendo en cuenta que la descripción de la conducta prohibida prevista en el Código Disciplinario de la FIFA únicamente requiere el uso de palabras ofensivas, siendo irrelevante la intención de los que ofenden, y si las personas a las que se dirigen los cantos se sienten ofendidas o no. La formación arbitral determinó que el canto gritado por los seguidores mexicanos debe ser considerado como una conducta impropia. Ya la tacha el TAS como conducta impropia. Correcto, y ahí están los reglamentos y demás. Bueno, a ver, aquí esto puede confundirse de alguna manera. Sí. Voy a saludar con mucho gusto rápidamente en la mesa a Ricardo Peláez. Buenas Ricardo noches. Puch, ¿cómo estás? Bien, buenas Héctor noches. Huerta. Hola, buenas noches. Y Juan Carlos Gabriel. Pero tenemos en la línea telefónica a Adrián Camargo, presidente de la Federación Mexicana de Abogados Deportivos, que nos puede aclarar un poco este tema. Abogado Camargo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos. Abogado, ¿cómo entender esta resolución del TAS? ¿Qué nos está diciendo el TAS? ¿Que el grito es homofóbico, que el grito es inapropiado o que no lo es? Porque al final de cuentas no nos queda muy claro el mensaje que hace el Tribunal de Arbitraje del Deporte. El Tribunal de Arbitraje del Deporte, a través de la resolución que dicta el día de hoy, muy temprano en Suiza, nos dan a conocer 2 aspectos muy importantes. Primero, que el grito homofóbico que tanto se ha platicado y que tanto ustedes han analizado en diferentes espacios es una conducta impropia, de acuerdo al Código Disciplinario de la FIFA, para que se practique en el fútbol mexicano y en cualquier fútbol, en cualquier país en el planeta. Por un lado. En el otro sentido, lo que nos está diciendo muy claro es que la sanción que dio la Comisión Disciplinaria de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol no es acorde a derecho. Ellos están reconociendo el error, la falta que se cometió en el fútbol mexicano a través de este grito. Entonces, lo único que está haciendo el TAS es modificar la sanción. La FIFA había impuesto 2 multas, una por 15,000 y otra por 20,000 francos suizos, y lo único que está haciendo el TAS es modificar la sanción utilizando el principio de proporcionalidad de la pena, basado al derecho suizo, que es la naturaleza jurídica que tiene el TAS y la FIFA, y le están modificando. O sea, para entender, abogado, esta situación, el TAS no está avalando ni justificando de ninguna manera, al anular las multas a la Federación Mexicana, no está avalando este grito, de ninguna manera. De ninguna manera. Para el TAS, el grito es una situación inapropiada y que no puede estar presente en el fútbol internacional. Pues lo que ocurrió, Adrián, es que de acuerdo al principio de proporcionalidad de la pena, lo único que hizo el TAS es decirle a la FIFA: jurídicamente tú no tenías que haber multado, solamente tenías que haber amonestado. Es correcto, definitivamente. El TAS lo que debió haber hecho, le señala a la FIFA que lo que debió haber hecho desde un principio es
haber hecho una amonestación pública antes de aplicar una sanción económica. Okay. Eso es lo único que hizo el TAS a través de esta resolución en el laudo de apelación que hoy se publicó. Ahora, en el último párrafo, Adriana, lo dice así textualmente: esta advertencia conlleva que en caso de que una conducta similar vuelva a repetirse en el futuro, sanciones más severas deberán ser impuestas a la Federación Mexicana de Fútbol de conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA. Es decir, el TAS, por un lado, le quita la multa, pero por el otro lado le dice, cuidado, que esto es una advertencia, pero pueden venir sanciones más severas. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal que esas sanciones ocurran en la Copa del Mundo? Es factible. Ahora, incluso con el tema del boletaje que se vendió el día de hoy para el Mundial, ustedes saben que todos los aficionados que asistan a la Copa del Mundo tienen que tramitar un ID fan, que así lo denomina el gobierno ruso. Visado. Es una manera muy delicada de fichar a todos los asistentes, sí. Además de que se va a tener identificado el número de asientos y la sección de cada asistente a un partido de fútbol, y quien haga un grito de esta naturaleza va a ser... Pero abogado, identificado. Yo le pregunto una cosa. De pronto, nosotros estuvimos en la Copa Confederaciones y había muy pocos aficionados mexicanos, realmente. Sí. Ahora, digamos, en un partido de la primera ronda, o México-Brasil en la primera ronda, yo imagino que puede haber una gran cantidad de aficionados mexicanos en un estadio en Rusia. Y de pronto, si ellos entonan este canto, ¿el gobierno ruso va a actuar bajo sus leyes? ¿La FIFA va a actuar bajo sus leyes? ¿Quién va a actuar? ¿Y de qué manera puede actuar? Actuaría ahí, sería directamente la FIFA. El código disciplinario es bien claro y señala que las sanciones son aplicables incluso a los aficionados que asisten a un evento llamado fútbol. Oye, Adrián, una pregunta, te saluda Juan Carlos Gabriel. Hola, Juan Carlos. Cuando resumimos un poquito lo de la regla, o lo parafraseamos literal, como viene en la... escrito, habla de por su naturaleza. Como mexicano, ¿tú crees que la naturaleza de esa palabra es realmente homofóbica? O sea, digo, a mí sí me sorprende. Si a mí me dices, votas por erradicar el numerito yo votaría. No tengo ningún problema en votar para que no se haga. Pero pensar que la sociedad mexicana, a partir de esa palabra, todos los que van a un estadio, que tienen una catarsis emocional, etcétera, etcétera, son homofóbicos, me parece un poquito Pero, Juan Carlos, arriesgado. Yo también... David, déjame que me conteste, porque tú haces las preguntas orientando la respuesta del abogado. Yo quiero saber dos cosas, licenciado Adrián. Licenciado Adrián, dos cosas. Una, tú como mexicano, ¿has utilizado esa palabra? Y dos, porque vamos a hablar derecho. ¿Tú como mexicano has utilizado esa palabra? Y dos, ¿realmente crees que el grito es homofóbico? Yo no contestaría eso, abogado. Se lo recomiendo como, abogado. No, te digo una cosa, David. Yo se lo recomiendo que no conteste eso. Pero David, no, discutámoslo nosotros. Adrián no deja que el licenciado conteste. Es increíble. A ver, adelante, abogado. Me acabas de dar la razón, David. Adelante, abogado. La palabra creo que es parte del léxico popular mexicano, definitivamente. Para David no, David no, para David no. Sin embargo... Pero perdón. No, espérame, déjame que conteste. No, nada más déjame nada más escuchar qué dijo el abogado, porque no escuché bien. No, es que contestaste por él. Sin embargo, yo soy de los que están a favor de que esos términos y esas costumbres... Pero licenciado, perdón que te interrumpa, discúlpame, no estoy diciendo estás a favor o no, discúlpame. Pero ya vamos... Espérate, no eres juez, David, no eres juez y parte. O sea, lo único que pregunto es... ¿Para ti el grito en el estadio es homofóbico? Discúlpame que te lo diga de esa manera, pero el tiempo en televisión es... O sea, yo sé en dónde trabajas, bueno, al menos ya te presentaste así, y no es contra ti, es queriendo entender realmente si para una persona tan elevada en el culto de la abogacía, resulta que esta palabra es homofóbica o no. Es lo que me gustaría que me contestaran. Para mi punto de vista, la palabra sí es homofóbica. Y tengo ¿Como mexicano la utilizaste alguna vez? Es que me dices que es de léxico cultural y... Popular. Subcultural. Alguna ocasión sí la llegué a utilizar la palabra. Pero vamos, hay estudios previo a esta situación que se presentó, incluso diversos... Cuando alguna vez lo utilizaste, ¿fueron con ganas de ser homofóbico?
Bueno, ya te estás metiendo muy de fondo. Es que no, te va a decir que no. Ya estamos interrogando al abogado. Quedémonos Abogado, muchas gracias, Bueno, la Adrián. palabra la podemos encontrar incluso con Gabriel García No, estoy de Márquez acuerdo. en un título. Yo estoy de un libro, acuerdo, ¿no? abogado, pero y además no todos los mexicanos pues, somos iguales, no tenemos, habremos mexicanos que tendremos. ¿Tú nunca lo utilizaste? Quedémonos ya acá. Yo no. ¿Tú nunca lo utilizaste? Pero bueno, vamos a despedir al abogado, Abogado, muchas gracias. Queda claro que si México sigue incurriendo en este tipo de conducta, puede hacerse objeto de castigos. Lo único que estoy con Juan Carlos, la palabra David, terriblemente está tergiversando lo que Gracias, abogado, gracias. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en una cosa. A ver, ¿qué pasa? Gracias. La palabra tiene 5 definiciones en la Real Academia de la Lengua Española. Tú googleas la palabra y en ninguna de las 5 No, para David es homofóbico, punto. aparece Bueno, es que a mí me ofende. Políticamente correcto. A mí me ofende. O sea, a mí me ofende. Pero el otro día los porros de Pumas que fueron y ofendieron a todos los jugadores, eso es y se otra- estaban comunicando. El El grito grito es otra cosa. eso es El otra grito cosa. es otra cosa cuando te el conviene. grito no Es es otra cosa. discriminatorio. Es cuando te conviene, es otra cosa. Es una palabra, Está bien. bien lo dice el abogado, a mi juicio, el debate no sé cuánto nos va a enriquecer en cuanto a la mesa, pero bueno, no hay de las 5 definiciones en la Real Academia de la Lengua Española, ninguna habla de discriminación por preferencia sexual, que es lo que pero a queremos, ver, Ricardo, o a lo que lo han querido orientar Ricardo, algunos. no y es- después seamos todos sinceros, se gritan peores cosas. A ver, pero que se griten peores. A ver, Ricardo Push. Ricardo Push. Ricardo Push. Si uno de tus hijos te llega hablando así, ¿tú qué le dices? Que no la diga, pero ¿A qué edad? pero no ¿A me qué edad? doy estos No golpes de seamos pecho. hipócritas. ¿A qué edad? A la edad que sea. ¿A qué edad? A la edad No, que no, sea. A la edad- ¿A los 10? a la edad que A sea. los 18. Trataría que no lo es parte utilizara, pero no me asustaría si la usa. Tú vives Una en palabra Estados que Unidos además y tiene no usan la cualquier palabra con cantidad F. de Tú vives en Estados Unidos esta A ver, y sociedad. no usan la palabra con F. A ver, señores, vamos a poner un poquito de calma. Oye, a Ricardo, mí lo que más cuando me fuiste- extraña. Cuando fuiste a que más me Argentina en el extraña- 91 con La Puente, que empataron a 0 en Argentina, ¿qué les gritaban? No, de todo. De todo. A ver, pero Yo estoy con lo que dijo Ricardo totalmente. Es una cosa que si la hubieran dejado, se hizo mucho ruido y la gente dijo, sí, pues ahora voy Vamos, con de todo. aquí somos. La hubiéramos dejado pasar, se hubiera No pasaba olvidado, nada. no pasa nada. La FIFA se equivoca también rotundamente. Porque ni siquiera cumple con los reglamentos, multa, cuando es algo. pero Ricardo. Hay mucha, y todo lo que se robaron en la FIFA y todas las Pero, tranzas que hicieron, no estoy de acuerdo, dándole Ricardo. importancia a detalles. Pero a ver, Ricardo, yo estoy de acuerdo con. No, pero una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo no? No, una cosa no tiene que ver con la ¿Cómo otra. no? Nada más, Pero que- lo único se que llama yo. moral, David. Lo único Se llama que yo. moral. Lo único que yo estoy colocando sobre la mesa es que seguimos. Este asunto no es nuevo. Yo me acuerdo todavía a Justino Compeán defendiendo el tema en el 2014, en el 2013 ante la FIFA. Y seguimos en la discusión en esta mesa sobre si es una palabra que tiene que ser utilizada o no. ¿Qué te digo? Por Dios, ya ¿Qué te teníamos que digo? haber Ojalá que no avanzado. se usara, pero se gritan peores cosas. Que se sancionen primero las amenazas de muerte que le hacen a los futbolistas en muchos estadios. No me de Sudamérica, compares una cosa y con que después otra. se quieran ¿cómo? La ¿Cómo? palabra No, está mal utilizada. no, David, te porque a lo asustas mejor no muy te fácil. ofende a ti, Te asustas no muy ofende a fácil. Ricardo, no Te ofende a Juan asustas muy Carlos, fácil. pero me ofende a mí, me ofende a pero Héctor. ¿qué te dijo? ¿Qué te Y con dijo? eso es suficiente. ¿Cambias el rito cultural? ¿Cambias el rito cultural, en serio? ¿Qué te dijo el ¿Lo Toro cambias el rito Valenzuela? cultural? A ver, ¿Qué te dijo el Toro a ver. Valenzuela ayer? ¿Qué dijo el Toro Valenzuela? Que dijiste que estaba arrinconado y poco hablaba. ¿Qué dijo? ¿Que México qué? Que México necesita, para México dar el paso hacia adelante como país, necesita más y más educación. Bueno, ya con eso. Vamos al otro tema, ¿no? Más importante, ¿no? Bueno, Creo que ahí define todo. a ver, Héctor, ¿alguna conclusión del asunto? A mí, yo estoy muy de acuerdo en que el juzgador también es muy importante, ¿no? El juzgador no tiene autoridad moral para mí. ¿Cuál? Hablo de la FIFA, hablo de la FIFA como institución que no ha logrado limpiar del todo la casa, que estaba llena de porquería, de corrupción. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, O sea, Héctor. de acuerdo. Tiene que ver. La No calidad- tiene la- que tiene que ver, ver. no, pero Reconociendo- tiene que ver. Yo no estoy de reconociendo acuerdo. que la calidad del bueno. juzgador, la calidad moral, Habla de la política no que te está gusta, David. avalada por nadie. Reconociendo eso, sí me parece que en otros países Pero a ver. hay A muchas ver, pero cosas. Héctor, aquí en no es la Argentina, FIFA, por aquí es el ejemplo. TAS. ¿Estás Sí. jugando al TAS? No, estamos juzgando También las el dos cosas. TAS, ¿lo estás jugando? También el TAS está equivocado. ¿Estás defendiendo la al TAS? resolución del Vamos a TAS. defender al TAS, entonces habla conmigo. ¿Tú vas a defender al A ver, TAS? estoy hablando Ya con hablamos de la Héctor. resolución de- Carlos, tranquilízate un poco, si no, no vamos a terminar bien. Ya hablamos de la Bueno, resolución. terminamos como quieras, David. El TAS. No, lo también. que quiero es que el programa termine bien para que sea divertido y atractivo para el público. Por eso. Nada más. Entonces déjame opinar lo que yo quiera opinar. O sea, espérame, es increíble que esté... Está hablando Héctor, nada más. No, lo estás Yo lo cuestionando cuando Héctor está hablando. Yo los espero, no hay problema. A ver, ¿qué quiere decir Juan Carlos? Dilo. No, que dejes hablar a Héctor.
Héctor te está diciendo, espérame, a ver, David, Héctor te está diciendo. Para que puedan ustedes hablar ahorita. A ver, termina, Héctor. Termina. Estás defendiendo al TAS cuando Héctor habla. Es que la FIFA utiliza la ley de según el sapo en la pedrada, ¿no? Entonces, esa ley tampoco es procedente. A Chile lo vetó el estadio, un partido de eliminatoria mundialista. Jugó con estadio vacío. A México ya le podía haber aplicado un veto a eso, no lo ha querido aplicar. Una sanción fuerte. No lo quiso aplicar en la eliminatoria porque México les conviene, son 40,000 turistas que tienen la Copa del Mundo. La FIFA todo ve por negocio. Ahora, señores, México es un generador de riqueza del país a donde va. Señores, yo pregunto una cosa, ¿qué pasaría, Juan Carlos, me permite una cosa, qué pasaría en un escenario que alguien ya dijo por acá, si no me equivoco, fue Héctor o fue Juan Carlos, fue Héctor, en el Mundial? ¿Qué pasaría en el Mundial en un país como Rusia, que tiene también sus propias condiciones muy polémicas con respecto a la libertad de orientación, de preferencia sexual? ¿Qué pasaría si el grito llega en un estadio de fútbol en un mundial? En el partido, nada. En la competencia, nada. Al final, una sanción ejemplar, Ricardo, de la FIFA. y si en ese momento dicen los árbitros, señores, no. El grito se escuchó, paro el partido, México pierde los 3 puntos. El reglamento lo puede parar. México pierde los 3 puntos. Ya la medida más absurda. En Brasil acabaron copiando. Yo estaba en Brasil, fuimos a Brasil, a lo de la Copa del Mundo, y la gente gritaba, porque va a haber mexicanos, y muchos, y si haces el Mundial igual en Venus, que se copia el Cielito Lindo, si el Mundial lo haces en Júpiter, va a haber mexicanos en Júpiter. Estoy de acuerdo. Entonces, no va a pasar nada y al final va a haber una sanción fuerte. Yo estoy con Héctor, Ya va, sí, a ver, al final, 15,000 libras, 50,000 libras. Métele 3 partidos y vas a ver si se quita el grito. Al final lo que nos queda claro, lo único que yo quiero ir a la pausa pensando que en esta mesa hasta Juan Carlos Gabriel. Déjame hablar. Sería una, no pongas palabras por mí. Que Juan Carlos Gabriel también piensa, me voy a ir a la pausa pensando, Juan Carlos, que tú también piensas qué fuerte que la realmente democracia en el programa. El grito, no vas a hablar. No, es que el grito también es ilícito. ¿En qué cultura? Caramba, pues, ¿en qué cultura? Pues en esta cultura y en cualquier cultura. No me anotes en la mesa. No me anotes en la mesa. No, sí me anoté en la mesa. Pero para ti no es. Cuando me dejes hablar. Habla. ¿Me estás mandando a corte? Habla, no estoy mandando a corte. Habla. Por Dios, habla. Acabas de decir. No. Yo el no entiendo. maestro Héctor Huerta acaba de decir. Para mí sí es importante quien juzga. Y tú dijiste, no tiene nada que ver. Lo acabas de decir, está grabado. No tiene nada que ver. Y para mí no tiene nada que ver. Déjame terminar. Para mí el grito es ilícito. Déjame terminar. Termina. O sea, el que juzga es importante. Y ahorita dices, oigan, y si el que juzga no permite la homosexualidad en su país y te castiga después de un partido porque dijiste, lo acabas de preguntar cuando dijiste que no tenía nada que ver. No te entiendo, David. Yo tampoco te entiendo. Vamos a la pausa y bueno, vamos a regresar a hablar de fútbol.